Aquí dice, si el eje Y es el eje de simetría de una parábola asociada a una función cuadrática con dominio en el conjunto de los números reales. Traducido, ¿cierto? En un gráfico tenemos el plano cartesiano, ¿cierto? Y en este caso, la parábola que dice que tiene dominio en los reales, la X puede ser cualquiera, se extiende de forma infinita, tanto negativa como positiva. Y también dice que el Y es el eje de simetría, es decir, el eje Y corta la parábola en dos partes iguales. Ya, asumamos que el dibujo está cortado en dos partes iguales. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? ¿Ya? Ahora, esta parábola puede estar un poco más abajo, un poco más arriba, ¿cierto? Pero a grandes rasgos va a ser una parábola que sí o sí va a ser su eje de simetría el eje Y. Dice, el vértice de la parábola pertenece al eje Y. Claro, si vemos el vértice, recordemos que son las coordenadas del punto mínimo o el punto máximo, dependiendo de la orientación de la parábola. En este caso, va a ser siempre 0 para el eje X porque el eje Y va a ser el eje de simetría y un punto para el eje Y. ¿Ya? Entonces, ¿el vértice va a pertenecer al eje Y? ¿Se va a encontrar en el eje Y? Sí. Recordemos que puede estar un poco más arriba, un poco más abajo, de acuerdo a los que nos mencionan, pero siempre va a estar en el eje Y porque el eje de simetría es el eje Y. Dice, la recta que pasa por un punto de la parábola y por el vértice de ella tiene una pendiente positiva. Aquí vamos a usar el color verde para verificar. Si hay una recta que pasa por un punto de la parábola y también pasa por el eje de simetría, puede ser tanto pendiente negativa como pendiente positiva. Entonces, en estos casos, no siempre se va a corresponder que va a ser siempre una pendiente positiva. Por lo tanto, la 2 no la considera. Vamos con la 3. Una recta paralela al eje de simetría de la parábola la intersecta en un solo punto. En este caso, bueno, el eje de simetría, ¿cierto? Es el Y. Por lo tanto, una recta paralela, vamos a hacerlo con un color celeste, al eje Y, siempre en una función va a tocar en un solo punto, o si no, una función. Ya, en este caso en particular, como nos dice una función cuadrática, siempre va a tocar un punto, siempre va a haber solo, ¿cierto?, un dominio para cada recorrido, solo una X para cada Y. Por lo tanto, la 3 sí es correcta, alternativa D, solo 1 y 3.